Se me vino a la mente hacer un texto de la reforma de Lutero o de Martín Lutero y la contrarreforma de la Iglesia Católica y que se dio entre hechos sangrientos de protestantes y católicos. Es un tema histórico fascinante, profundo y, como bien menciono, marcado por episodios de una violencia desgarradora. La ruptura de la unidad religiosa en Europa occidental no solo redefinió la fe y la política, sino que desató un siglo de fanatismo y guerras de religión, donde ambos bandos cometieron actos de extrema crueldad. A continuación, les comparto un texto estructurado para reflexionar sobre este proceso histórico y sus trágicos costos humanos. El espejo y la espada, la reforma, la contrarreforma y el precio de la sangre a principios del siglo XVI. El monje agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Buscaba una reforma moral e institucional dentro de la Iglesia Católica, pero lo que desató fue un terremoto espiritual que fracturó para siempre a la cristiandad occidental. La chispa luterana encendió praderas enteras. Pronto surgieron el calvinismo, el anglicanismo y otras corrientes que desafiaron el monopolio espiritual y político de Roma. Después haré un breve video sobre el calvinismo y el anglicanismo. La respuesta de la Iglesia Católica nos hizo esperar. A través del Concilio de Trento y el impulso de la Contrarreforma, Roma reafirmó sus dogmas, depuró abusos internos y endureció su postura frente a la disidencia protestante de Martín Lutero, apoyándose en instituciones como la Inquisición. Pues la Inquisición fue un sistema, pues, de ir socavando a todas aquellas personas que no se alineaban a la religión católica y a través de dichos, mentiras, etcétera, se castigaba y a veces se asesinaba a ese tipo de personas que se oponían a la religión católica. Y órdenes religiosas como la Compañía de Jesús, que fue instituida por Ignacio de Loyola. Sin embargo, en una época donde la política y la religión formaban un solo cuerpo, indivisible, disentir en la fe equivalía a cometer alta traición contra el Estado. O sea que los estados en aquella época de algún absolutismo de reyes que se sometían a la voluntad del Papa, pues si no eras católico, pues hacías la traición al Estado, que pues fundamentalmente estaba en poder de la Iglesia. Eran unos estados teocráticos. Fue así como la teología se tradujo en acero, pólvora y obrero. El fanatismo en ambos bandos, crónica de la intolerancia. Ninguno de los bandos estuvo exento de sangre. La intolerancia se convirtió en la norma de una Europa incapaz de concebir la pluralidad ideológica. Por la intolerancia es decir, no aceptar las ideas de los otros y a través de
pues puede ser llegar a actos de crueldad, actos de tortura, etc. Represalia católica. La Inquisición intensificó su persecución contra los considerados herejes, traduciéndose en juicios sumarios, torturas y ejecuciones en la hoguera para aquellos que propagaban escritos protestantes o negaban la autoridad papal. Episodios como la brutal represión en los Países Bajos, el mandato del duque de Alba, dejaron miles de ejecuciones documentadas. La furia protestante. En los territorios donde el protestantismo ganó el poder, los católicos tampoco hallaron clemencia. En Inglaterra, bajo Enrique VIII y sus sucesores, los sacerdotes católicos y los fieles que se negaban a reconocer el rey como cabeza de la iglesia fueron decapitados, ahorcados o sometidos al suplicio del hanged, and quartered, ahorcados, arrastrados y descuartizados. En Ginebra, el teólogo protestante Juan Calvin mandó a ejecutar al médico y teólogo Miguel Servet en hoguera por negar el dogma de la Trinidad. El abismo de la violencia. La noche de San Bartolomé y la guerra de los 30 años, la tensión estalló en masacres colectivas que avergüenzan a la historia humana. La matanza de San Bartolomé, 1572. En Francia, las guerras de religión entre católicos y hugonotes calvinistas franceses alcanzaron su punto más alto en París durante la noche del 25 de agosto. Lo que comenzó como un atentado político contra un líder protestante degeneró en una cacería humana masiva que duró semanas, extendiéndose a otras ciudades. Se calcula que murieron entre 10.000 y 30.000 protestantes. La Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. El conflicto definitivo. Iniciada como una disputa política religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico, involucró a casi todas las grandes potencias europeas. El resultado fue un cataclismo humanitario, aldeas enteras arrasadas, epidemias, hambruna y una pérdida demográfica calculada en millones de vidas. En algunas regiones alemanas murió hasta el 50% de la población. Europa quedó tan exhaustada por la barbarie que la paz de Westfalia en 1648 debió consagrar el principio de que la religión del gobernante ya no podía imponerse de forma absoluta, sembrando las bases de la futura tolerancia secular, o sea, la tolerancia a cualquier idea que tuvieras de la iglesia o participar en cualquier tipo de iglesia, ya sea protestante o católica. Conclusión. La reforma y la contrarreforma cambiaron profundamente el pensamiento occidental, dando pie a la libertad de conciencia y a la modernidad política. Pero lo hicieron pagando un peaje espantoso. La sangre derramada en nombre de Dios demostró que cuando el dogma se convierte en la única verdad incuestionable y se arma con el poder del Estado,
la humanidad es capaz de destruirse a sí misma con la más absoluta convicción moral. Pero los puntos exactos de la reforma de Lutero, ¿cuál era? Y los puntos de la contrarreforma, ¿cuáles eran los principales? Si los enumeramos, mejor. Para comprender a fondo el choque teológico e histórico, es muy útil desglosar los pilares doctrinales que defendió la Reforma Protestante, liderada por Lutero y otros reformadores, frente a los puntos con que la contrarreforma católica, contrarreforma católica es el ataque a las propuestas de Martín Lutero, respondió en el Concilio de Trento. Aquí tiene enumerados los puntos principales de ambos bandos. Los puntos principales de la reforma de Lutero y el protestantismo. La teología luterana se sintetizó en la llamada cinco solas, que representaba un rechazo directo a la estructura de poder, o sea, la del Papa, los sacramentos y las prácticas de la Iglesia Católica de la época. Sola Escritura, solo la Escritura. La Biblia es la única fuente de autoridad divina y la máxima regla de fe para los cristianos. Rechazaban que la tradición de la Iglesia Católica y las decisiones de los papas o concilios tuvieran la misma categoría divina que las Sagradas Escrituras. Sola fide, solo la fe. La salvación del ser humano se obtiene únicamente por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras humanas, los sacrificios, el cumplimiento de penitencias o la compra de indulgencias. Estas compras de indulgencia eran casi por los monasterios dominicos que vendían estas, porque muchos no podían ir a Roma a la Basílica de San Pedro, porque ir ahí era que se le perdonaban todos sus pecados, o todo, lo que nosotros llamamos pecados, a lo mejor no son, o sí son, es un cuestionamiento. O sea, esas compras de indulgencias, pues las vendían los padres dominicos y pues ya no tenías que ir a Roma a que se te perdonaran tus pecados. Ellos los vendían, tú los comprabas y te daban tu papelito de que ya no tenías pecados, ¿ok? Sola gratia, solo la gracia. La salvación es un don totalmente gratuito otorgado por la misericordia de Dios, sin que el esfuerzo, los méritos o las obras del individuo puedan comprarla o forzarla. Solus Christus, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El protestantismo rechazaba la intersección de la Virgen María y de los santos, así como el papel sacerdotal exclusivo del clero como intermediarios obligatorios. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Toda la gloria y la adoración deben dirigirse únicamente a Dios, rechazando la veneración excesiva de imágenes, reliquias, santos, que a su juicio rozaba la idolatría. El sacerdocio universal de los creyentes. Lutero sostenía que todos los bautizados tienen acceso directo a Dios y la capacidad de interpretar las Escrituras por sí mismos, eliminando la jerarquía rígida entre sacerdotes y laicos.
lo que motivó la traducción de la Biblia a los idiomas locales como el alemán. Reducción de los sacramentos. Mientras la Iglesia Católica reconocía 7 sacramentos, el protestantismo redujo su número estrictamente a dos. El protestantismo redujo su número estrictamente a 2, fundamentados en el Evangelio, el bautismo y la Eucaristía, aunque con interpretaciones distintas sobre la presencia real de Cristo. Los puntos principales de la Contrarreforma. Los puntos principales de la Contrarreforma católica, la respuesta católica al Concilio de Trento. Frente a el avance protestante, la Iglesia Católica se reunió en el Concilio de Trento en 1545-1563 para reorganizarse, corregir abusos morales internos como la venta corrupta de indulgencias y reafirmar con absoluta firmeza sus dogmas tradicionales. La tradición y las escrituras. Se decretó que tanto la Biblia como la tradición apostólica y la interpretación avalada por el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, son fuentes igualmente válidas de la revelación divina. Además, se oficializó la Vulgata, la traducción latina, como el texto bíblico oficial. Fe y obra. Se reafirmó que la fe es indispensable para la salvación, pero se mantuvo firmemente que las obras buenas, la caridad, los sacramentos, la penitencia, son necesarias y cooperan con la gracia divina para alcanzarla. Ratificación de los 7 sacramentos. Se mantuvo de forma inalterada el dogma de los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, declarado que todos fueran instituidos directamente por Jesucristo. La transustanciación. Se reafirmó dogmáticamente que durante la misa el pan y el vino se convierten real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, rechazando las posturas simbólicas de los reformadores. Autoridad papal y jerarquía. Se consolidó la autoridad suprema del Papa de Roma sobre toda la Iglesia universal, o sea, católica, y se defendió la estructura jerárquica del clero. Iglesia universal es igual a decir Iglesia católica. Católica significa algo universal, o podemos traducirse como Iglesia universal. Veneración de la Virgen y los santos. Se ratificó la legitimidad de rendir culto y orar a la Virgen María y a los santos, así como de venerar sus reliquias e imágenes sagradas, siempre aclarando que la adoración suprema, la atria, se reservaba solo a Dios. Disciplina y formación clerical. Se ordenó la creación de seminarios obligatorios para garantizar una mejor educación teológica y moral de los sacerdotes. Se prohibió la acumulación de cargos
eclesiásticos y se exigió a los obispos residir en sus diócesis para evitar la corrupción. Pero también hubo alguien que creó un ejército, Ignacio de Loyola. Exactamente. Es una de las piezas claves de la Contrarreforma. Te refieres a la Compañía de Jesús, cuyos miembros son conocidos popularmente como los jesuitas, fundada por el vasco San Ignacio de Loyola. A este grupo se le llamó metafóricamente un ejército, debido a su estructura, su férrea disciplina y su forma de operar. Aquí tiene los puntos claves de esta orden y por qué se la asocia con ese concepto militar. La Compañía de Jesús, el ejército de la Contrarreforma, orígenes y aprobación. San Ignacio de Loyola, un exmilitar español que experimentó una conversión mística tras quedar herido en combate, fundó la orden junto con un pequeño grupo de compañeros en París. En 1540, el Papa Paulo III aprobó oficialmente la orden mediante una bula papal. Estructura militar y el cuarto voto. A diferencia de otras órdenes religiosas como los franciscanos o dominicos o los agustinos, los jesuitas adoptaron una estructura jerárquica de carácter militar. Su máximo superior era llamado general o general de la compañía, y los miembros le debían una obediencia ciega e inmediata, además de los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia. Los jesuitas hacían un cuarto voto especial de obediencia absoluta al Papa, comprometiéndose a ir a cualquier parte del mundo donde el pontífice los enviara de misión. La milicia espiritual. El propio Ignacio de Loyola estructuró su manual de espiritualidad, los ejercicios espirituales bajo una lógica de combate, de tratar de una batalla diaria y metódica contra el pecado y la herejía. Los jesuitas se veían a sí mismos como soldados de Cristo o soldadesca de Cristo. Las armas de los jesuitas. Aunque se les llamaba ejército, sus armas principales no eran espada, sino la educación de élite, la oratoria, la filosofía y la diplomacia. Colegios y universidades. Crearon una red impresionante de colegios en toda Europa y en los territorios de ultramar, o sea, en los que habían conquistado los españoles en América. Su objetivo era formar a las clases dirigentes, a los príncipes y a los intelectuales para frenar la expansión del protestantismo desde las aulas, la oratoria y el confesionario. Se convirtieron en los predicadores más brillantes de las cortes católicas y en los confesores personales de reyes y emperadores, lo que les otorgó una enorme influencia política. Las misiones globales fueron la punta de lanza de la expansión católica fuera de Europa, enviando misioneros a Asia como Mateo Ricci en China, Japón y América, para evangelizar nuevos territorios y contrarrestar la pérdida de fieles en el viejo continente.
Gemini es una IA y puede cometer errores. Esta fue una investigación y consultas con la inteligencia artificial de Google, y de esta investigación que pues yo ya lo traía desde la escuela, nada más corroborar en forma sintética esta evolución de la religión cristiana o la división del catolicismo en varios ya nuevas iglesias, como el protestantismo, el calvinismo, el anglicanismo, los testigos de Jehová, los de la Iglesia Universal, la Iglesia de los Mormones, que ya se autorizó que se les podría llamar mormones, porque como que antes estaba medio prohibido decirles mormón. Ok, pues es todo, y si lo leen o lo escuchan, perfecto, es una parte de la historia de la evolución, que todo cambia, nada es estático en la historia de la humanidad, y siempre pues evolucionando, a veces para mejor la sociedad, como en esta parte, la de la historia, la evolución de esa lucha del monopolio de la religión católica, y que también brotó en una contradicción de que no todos estaban sujetos a las decisiones papales, bueno, etcétera, etcétera, ¿ok?